¿Alguna vez has sido testigo de algo tan insignificante y escandaloso que no sabes si reír o gritar? Eso es exactamente lo que me pasaba por la cabeza mientras apretaba el último tornillo de una valla de madera de casi 2 metros de una valla que ahora dividía perfectamente la orilla del lago en dos, cortando el césped, el muelle y el agua como si hubiera sido trazada con un bisturí legal. Detrás de mí, una docena de vecinos aturdidos permanecían en silencio, observando cómo esta audaz estructura se materializaba justo en medio de lo que solía ser un paraíso compartido. Al otro lado de la valla, Margaret, prima de nuestra infame presidenta de la OA, Karen, se quedó helada, con la mandíbula floja, mientras sus lujosas tumbonas y la rampa de moto acuática a medio terminar quedaban permanentemente varadas detrás de un muro de madera. En lo que llevó a este surrealista enfrentamiento comenzó hace 5 años, cuando compré la casa de mis sueños, en Willowbrook Estates. Me atrajo la promesa de acceso directo al lago. La propiedad venía con derechos de uso compartido a una playa de arena y un muelle comunitario, ambos fundamentales para los veranos de mi familia. Cada fin de semana, mis hijos y yo pescábamos, nadábamos y jugábamos junto al agua hasta el anochecer. Esa orilla del lago era más que una vista, era parte de nuestra vida. Luego llegó Karen Fitzgerald. Hace 6 meses, ascendió a la presidencia de la OA y rápidamente se transformó en la dictadora de nuestro pequeño paraíso. Manejaba su recién descubierta autoridad como un hacha de guerra, imponiendo multas por cosas triviales como la altura del césped, prohibiendo los carillones de viento bajo el pretexto de control de ruido, y exigiendo permiso por escrito para plantar cualquier flor no aprobada previamente por su comité. Pero la verdadera podredumbre se instaló con su red de favoritismo. Su cuñado, de alguna manera, se convirtió en el inspector oficial de paisajes del vecindario, pagado, por supuesto. Su amiga de la infancia obtuvo el contrato de limpieza de la piscina, y cuando su prima Margaret llegó para una estadía prolongada, parecía que las reglas de la OA ya no se aplicaban a mí. Di cuenta de que algo andaba mal cuando Margaret comenzó a montar todo un resort en el patio trasero, sobre la orilla del lago compartida, no solo una silla y una nevera. No. Sacó tumbonas de alta resistencia, antorchas tiki, un sistema de altavoces con un volumen atronador, y comenzó a construir una rampa privada para motos acuáticas. Toda la instalación obstruía completamente la vista del lago y bloqueaba el acceso a cualquier otra persona. Intenté abordarlo civilmente, presentándome y señalando cortésmente la naturaleza compartida del espacio. Margaret me miró como si hubiera interrumpido su coronación y me informó que Karen le había otorgado derechos exclusivos a esa mitad de la orilla del lago, ya que yo solo la usaba los fines de semana. Me agitó una hoja de papel en la cara, una supuesta reasignación de servidumbre de la OA, y me aconsejó que presentara una queja si tenía un problema curioso y escéptico. Inspeccioné el documento. Afirmaba que la OA había votado unánimemente para darle a Margaret acceso exclusivo durante la duración de su estancia, citando una mejor gestión de los recursos comunitarios. Una afirmación audaz, considerando que 2 miembros de la Junta estaban fuera del estado durante esa supuesta votación. Algo en todo el asunto apestaba. Contacté con la oficina de planificación de la ciudad y los registros de propiedades del... ¿Cómo? Era de esperar. Ambos confirmaron que la orilla del lago estaba escriturada a propiedades específicas, incluida la mía, y que ninguna votación de la OA podía anular eso, sin consentimiento formal y procedimiento legal. La reasignación de Karen era, en términos legales, una broma. Presenté esta información en la siguiente reunión de la OA. La respuesta de Karen en puro teatro. Su rostro se puso rojo remolacha, su agarre en el podio lo suficientemente fuerte como para dejar huellas dactilares. Chilló que la OA había modificado recientemente sus estatutos para permitir el control total de todas las decisiones sobre el muelle. Afirmó que cualquiera que desafiara a la Junta sería multado con $500 al día. Incluso presentó otra enmienda de los estatutos convenientemente indocumentada, supuestamente aprobada en una reunión misteriosa que nadie recordaba. Mientras tanto, el imperio de Margaret en la orilla del lago se expandía. La música a todo volumen desde el amanecer hasta el anochecer.
Sus invitados ensuciaban la playa. La rampa de moto acuática se erguía como un dedo medio de madera hacia el vecindario. Y cuando mi hija de 8 años intentó caminar hacia el agua para su baño matutino, Margaret la bloqueó físicamente y declaró el espacio propiedad privada. Ese momento, ver a mi hija regresar con lágrimas en los ojos, fue la gota que colmó el vaso. Pasé la semana siguiente sumergido en papeleo. Como abogado de contratos, este era mi terreno. Revisé mi contrato de compra de vivienda, el estudio de la propiedad, los estatutos de la JO y décadas de registros de reuniones. Lo que encontré fue irrefutable. La orilla del lago no solo estaba escriturada específicamente a mi lote, sino que los estatutos de la JO establecían explícitamente que no tenía jurisdicción sobre los derechos de propiedad. Cualquier interferencia los expondría a responsabilidad personal. Redacté un aviso y lo envié certificado a Karen y a Margaret. Tenían 72 horas para retirar su basura del espacio compartido o enfrentar acciones legales. Como era días, no se lo tomaron en serio ni a la mañana siguiente. Karen llegó a mi puerta en modo teatral completo, con Margaret, a remolque, y un hombre que presentó como su abogado. Parecía haber estudiado derecho, viendo dramas legales. Intentaron de todo: amenazas, sobornos, teorías legales bizarras. Karen ofreció eximirme de las cuotas de la JO por un año si simplemente lo dejaba pasar. Margaret propuso un horario compartido. Ella se quedaría los lunes, miércoles y viernes. El supuesto abogado balbuceó algo sobre derechos de ocupa, lo que le valió una mirada de desaprobación y una cortés invitación a irse. En las 72 horas pasaron sin cambios. Margaret, si acaso, se atrincheró más, expandiendo su instalación y comenzando la construcción de un pabellón de sombra permanente, así que lancé la fase 2. Contraté a un topógrafo con licencia que marcó los límites exactos de la orilla del lago compartida. Como sospechaba, el área estaba dividida uniformemente por la mitad, y la zona de fiesta de Margaret se extendía por ambas mitades. Armado con el estudio, visité la ferretería local y pedí suficiente cercado para hacer una declaración seria. Los ojos del empleado se abrieron como platos cuando le expliqué a dónde iba. La noticia se corrió rápidamente. Cuando llegué a casa, todo el vecindario estaba zumbando. Cuando la gente me preguntaba si era cierto que estaba construyendo una valla, respondí con calma: solo estoy marcando los límites de la propiedad. Al amanecer del día siguiente, estaba en el lago con un equipo completo de construcción de cercas. Teníamos los permisos, el estudio y una misión. La valla se extendió en una línea perfecta de un extremo de la playa al otro, incluso cortando el muelle comunitario limpiamente por la mitad. Era tanto práctico como poético. Margaret apareció justo cuando los paneles bloqueaban su acceso a sus amadas tumbonas. Su taza de café se hizo añicos en la terraza. Karen llegó poco después, en bata de baño y rulos de espuma. Seguida, de cerca por la mitad del vecindario. En el colapso fue espectacular. Karen gritó acusaciones de vandalismo, allanamiento de morada, angustia emocional, incluso robo de identidad. Llamó a la policía, quienes revisaron mi papeleo y se fueron. Llamó a la autoridad de cumplimiento del código de la ciudad, quienes no encontraron violaciones. Incluso intentó contactar a autoridades superiores, escalando desde el ayuntamiento, supongo, hasta el Pentágono. Mientras tanto, la elaborada instalación de Margaret era ahora hilarantemente disfuncional. La mitad de su rampa de moto acuática era inútil, su sistema de altavoces dividido por la mitad, la estructura de sombra inutilizable, con sus postes de pie torpemente a ambos lados de la valla, como accesorios en una obra de teatro. En esa noche, la reunión de emergencia de la OA estaba abarrotada. Karen había hecho circular folletos, declarándome una amenaza para el vecindario, pero en lugar de generar apoyo, le salió el tiro por la culata. Otros propietarios habían estado haciendo su propia investigación en silencio. Un juez jubilado llamado Tom Harrison se puso de pie primero y expuso con calma las violaciones legales cometidas por la Junta. Sarah Chun, cuyo jardín de flores había sido arrasado por uno de los proyectos de Karen, continuó con sus hallazgos. Uno por uno, los vecinos se unieron, exponiendo la corrupción de Karen. Entonces apareció el esposo de Margaret, echó un vistazo a la valla, a su furiosa esposa Al Circle Legal, y tomó una decisión rápida. Se iban. Mientras supervisaba el
desmantelamiento de la instalación de Margaret. Los vecinos lo oyeron murmurar como Karen los había arrastrado a un costoso lío. La última jugada de Karen llegó cuando intentó declarar una orden ejecutiva para derribar la valla. Pero el abogado de la Junta, finalmente, rompió su silencio. Afirmó rotundamente que Karen había excedido su autoridad, expuesto a la OA a acciones legales, y necesitaba ser destituida. La votación fue inmediata y unánime. Karen estaba fuera, pero ese no fue el final. La Junta votó a favor de presentar cargos a Karen. Había desviado fondos de la OA para el papeleo de la falsa servidumbre de Margaret y había estado malversando del presupuesto de jardinería para inflar los cheques de pago de su cuñado. 3 meses después, Karen compareció ante un juez, acusada de fraude, malversación, incumplimiento de deber fiduciario. El veredicto, culpable, fue sentenciada a 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y una restitución de $47,000 a la JO. Cuando el mazo del juez cayó, Karen se derrumbó en lágrimas. Y en cuanto a mí, sigo sentándome junto al agua algunas mañanas, con mi café en mano, admirando la valla perfectamente recta y la tranquila calma de un lago restaurado.